Bienvenido a este segundo video de educación médica continua. Quien les habla el doctor Juan Pablo Montoya, internista y cardiólogo clínico. En esta oportunidad hablaremos de cardiotoxicidad por quimioterapia. Espero sea de su agrado y les ayude en su práctica médica diaria. Hablar de cardiotoxicidad por quimioterapia es importante dado las altas cifras de población incidente y prevalente con esta condición. En general, la literatura nos habla de que uno de cada 50 pacientes que sobreviven a una condición oncológica 2 años o más tienen alguna de estas dos condiciones asociadas al uso de quimioterapia o radioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad coronaria. Tener uno de cada 50 pacientes sin discriminar datos de edad hace que sea una condición, en caso de tener una insuficiencia cardíaca o una enfermedad coronaria, de 10 a 15 veces más frecuente si se compara con su contraparte, con mismas características epidemiológicas, pero sin el antecedente de sufrir o de haber sido tratado más bien por una condición oncológica. Entonces es una condición, en conclusión, bastante frecuente cuando se tiene el antecedente de haber sido tratado con esquemas de quimioterapia o de radioterapia. Y como elemento adicional es un antecedente de que no caduce con el tiempo en algunos esquemas de quimioterapia. Si bien la quimioterapia puede producir un sinfín de patologías cardiovasculares, ahorita más adelante expondremos otras condiciones asociadas a ella, es la insuficiencia cardíaca el problema más frecuente de todos estos, por eso vamos a dedicar gran parte de esta charla al entendimiento de esta condición. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva asociada al uso de quimioterapia como consecuencia de su cardiotoxicidad, hay unos grupos de fármacos que están fuertemente asociados a eso. El primero de ellos son los antracíclicos, y de ellos la doxorubicina sin duda continúa siendo el líder de ellos con respecto a su uso en frecuencia y a la toxicidad que puede producir a nivel cardíaco. En general, los datos de incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva por doxorubicina son del 3 y tan altos al 26 dependiendo de cuáles sean los métodos que se utilicen para definir el mismo. Dejémoslo en un 3 o un 5%. Lo mismo datos, valor o promedio del 3% que se compartirían en los tres fármacos que integran los antracíclicos en este momento. El trastuzumab es el segundo grupo de fármacos comúnmente asociados y utilizados sobre todo en aquellos pacientes que tienen cáncer de mama HER2 positivo. En ellos la frecuencia es prácticamente similar a la doxorubicina, en este nos hablan de un 3 o un 28%, igual se castigan los valores dependiendo de qué tan exigente sea el dato definitorio de la condición como tal. Otro que es muy frecuente en la práctica clínica y que también tiene una gran asociación con respecto a la inducción de insuficiencia cardíaca es la ciclofosfamida. En ello estamos hablando de datos que van del 7 al 28%. Entonces podemos resumir que los antracíclicos, los anticuerpos monoclonales contra el HER2 y los agentes alquilantes en promedio tienen un riesgo de incidencia de falla cardíaca o de producir falla cardíaca de un 3 a un 5%. ¿Por qué se produce la toxicidad cardíaca por los agentes de quimioterapia? Pues como vimos hay una gran lista de agentes de quimioterapia y cada uno de ellos pues poseerá una o varias vías para producir la toxicidad cardíaca. Pero como vamos a ver son los agentes antracíclicos y los anticuerpos monoclonales contra el HER2 los que se llevan la mayor casuística tanto por la incidencia de la producción de la toxicidad como por el uso de ellos mismos en la práctica oncológica diaria. El tipo 1 o los procesos fisiopatológicos en tipo 1 comparten una característica, es que en general no hay una claridad ni hay estandarización de por qué se produce. En el tipo 1, en los antracíclicos, pues las dos teorías que se manejan grandes son una toxicidad por radicales libres de oxígeno que producen una lipólisis de membrana con un daño generalmente irreversible de la misma por reemplazo de los miocitos por tejido fibrótico.
La segunda hipótesis que se tiene con este grupo de fármacos es la acumulación de hierro intracelular, produciendo un cuadro muy semejante a una hemocromatosis cardíaca. En los tipo 2, que básicamente estamos hablando del trastuzumab, de los anticuerpos monoclonales contra el ERV2, pues es muy importante entender que este ERV2, que son unos receptores del factor de crecimiento epidérmico, esta vía a nivel miocárdico ayuda a que el corazón se adapte a situaciones de estrés. Pues es obvio que si bloqueamos esta vía, el corazón va a tener una capacidad de adaptarse a situaciones de estrés mucho más precarias que su contraparte sin el uso de estas sustancias, y esto lleva a que se produzca el deleterio o la disminución en la función cardíaca cuando los pacientes que se les administra este medicamento se encuentran en situaciones de estrés cardíaco en un corazón que no se adapta fácilmente por el bloqueo que se está haciendo en esa vía. Como vimos en la clasificación o en los entes del entendimiento fisiopatológico de los dos tipos de cardiotoxicidad son completamente diferentes. En la primera, en los antracíclicos, vimos en la cardiotoxicidad tipo 1 que se producía un recambio de miocito por fibrosis, o sea, una cicatriz. Una cicatriz generalmente es un proceso irreversible, ¿cierto? Por eso es de que comparte la característica de que estos pacientes tienen un daño cardíaco que es usualmente irreversible. ¿Por qué? Por la muerte del miocito y la sustitución con tejido fibrótico. Mucho cuidado con esto. La incidencia de la cardiotoxicidad puede ser aguda, subaguda o crónica. Crónica, y muy importante, pacientes que terminan los esquemas en los que se utilicen los antracíclicos años después de haberlo terminado pueden desarrollar la cardiotoxicidad por esta condición. Como factores de riesgos adicionales, y este es un elemento muy importante, se comparten los mismos que en los pacientes que no están expuestos a la quimioterapia. Entre ellos los más importantes es la edad, la presencia de condiciones de disfunción cardíaca previa y otras comorbilidades asociadas. Además de eso, el uso concomitante de otras condiciones propias del tratamiento del cáncer, que son otros esquemas terapéuticos. Estos dos van muy de la mano, los antracíclicos y el trastuzumab, y la radioterapia. En su contraparte, la toxicidad tipo 2, que es básicamente expresada por el trastuzumab, es largamente reversible. Como vimos, es un corazón que se está adaptando inadecuadamente a las situaciones de estrés por el bloqueo. Cuando se retira ese bloqueo, pues el corazón vuelve a adaptarse y vuelve a tomar su función. Es como un corazón hibernante. Es una disfunción del miocito más que una muerte del mismo. Generalmente se presenta en situaciones tempranas después del uso de estos agentes. Contrario a lo que vimos, no se produce tardíamente. De igual manera, comparten como factores de riesgo para el desarrollo de esta condición la edad, el uso concomitante de otros agentes de quimioterapia y otros factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Dado a que se cuenta con múltiples definiciones, con un abanico muy amplio de la misma, y al no uso de una definición global aceptada, es que se presenta una incidencia tan variable en los diferentes estudios. En general, aunque las definiciones son muy ambiguas, nos vamos a adaptar o a centrar en la que es generalmente más utilizada. Tenemos unas dos que son unas definiciones muy globales, muy precarias realmente. La primera es de una disfunción global contráctil del ventrículo izquierdo o segmentaria, siempre y cuando sea aceptable, descartando otras condiciones que la produzcan: insuficiencia cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca hipertensiva, insuficiencia cardíaca valvular, etc. Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca sin otra causa explicable. Pues como vemos, es una definición bastante amplia que llevaría a una gran captura de pacientes, pero a un cambio en esquema terapéutico en los pacientes con procesos oncológicos que llevaría finalmente un deleterio en la sobrevida y en la calidad de vida de los niños. Por eso vamos a adaptarnos a estos dos elementos. El primero de ellos, para hablar de una disfunción por cardioquimiotoxicidad, se acepta que haya una caída de más de 10 puntos porcentuales del valor basal del paciente. El segundo de ellos es una caída de la FEBI cuando tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal normal y que en ecocardiografías de control posteriores ese valor esté por debajo del 55%. Un segundo elemento que se utiliza a la hora de hacer definición en la
quimiocardiotoxicidad es la utilización del strain global, longitudinal global, que es una medida en la que se cuantifica el porcentaje de formación del ventrículo izquierdo durante la contracción. En general, el valor de normalidad es de menos 19,5. Cuando esos valores son normales y en ecocardiografías de control posteriores se acepta que hay insuficiencia cardíaca por quimiocardiotoxicidad cuando hay una disminución de 2 o 3 puntos porcentuales o igual una disminución o un valor en ecocardiografías posteriores menor a menos 19,7 cuando este es el valor basal del paciente. ¿Cómo hacer el diagnóstico del seguimiento? Igual como vimos en la definición, tampoco hay un consenso asertivo a la hora de diagnosticar tempranamente y seguir un paciente con cardiotoxicidad por quimioterapia. En general, que es más ampliamente utilizado es el esquema de seguimiento de los pacientes que son tratados con trastuzumab. En ellos hay un flujograma bastante sencillo. Los pacientes tienen se les hace una ecocardiografía basal a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 18 meses de estar utilizando el trastuzumab. Si los pacientes en esa ecocardio tienen un valor normal mayor del 50-55%, se puede continuar con el trastuzumab sin problemas. Si el paciente tiene un valor menor de 50%, siguiendo grupos, si es entre 45 y 49%, y el paciente tiene una caída de más de 10 puntos del valor basal, pues lo que hace es separar el trastuzumab y se repite la ecocardiografía en 3 semanas. Si ese paciente continúa con 45 y 49 y no tiene menos de 10 puntos de la caída de su fracción de eyección inicial, se puede reiniciar el trastuzumab. En lo contrario, o sea, si tiene menos de 44% o está en 45 y 49, pero cayó más de 10 puntos comparado con la basal, se suspende el trastuzumab. Si el paciente en uno de sus seguimientos ecocardiográficos tiene una fracción de eyección del 44, se para durante 3 semanas y lo que se le hace a este paciente es hacer un enfoque muy similar al previo. Si el paciente está por debajo de 44 se suspende, si está entre 45 y 49 pero tiene una caída de más de 10 puntos se suspende. Pero por el contrario, si el paciente está entre 45 y 49 y no tiene una caída de más de 10 puntos o simplemente ya recuperó y está por encima de 49, se puede reiniciar el trastuzumab. En los pacientes que son manejados con antracíclicos, principalmente con la doxorubicina, lo que se recomienda es hacer una ecografía basal, hacer una ecografía cuando el paciente completa una dosis acumulada de 300 miligramos por metro cuadrado. Esto es porque la dosis acumulada es uno de los factores de riesgo más frecuentemente asociados y entre 300 y 500 miligramos por metro cuadrado es el punto de corte para poner un paciente entre alto y bajo riesgo para cardiotoxicidad por doxorubicina. Entonces, retomando, basal cuando ajuste 300 miligramos por metro cuadrado, cuando ajuste 500 miligramos por metro cuadrado, y para arriba cada vez que complete 50 miligramos se le va a hacer un ecocardio, y más o menos lo que nosotros estamos haciendo es si cumple los criterios para dar de una toxicidad por quimioterapia, se suspende la quimio y se inicia manejo para la disfunción cardíaca. Estos elementos adicionales los incluiría a la hora de hacer seguimiento de los pacientes. Siempre considerar la ecografía basal. Cuando el paciente presenta con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca hay que pensar de manera temprana de una disfunción cardíaca al terminar el esquema de quimioterapia y cuando termina, sobre todo cuando son con antracíclicos bianual indefinido, porque como vimos el riesgo permanece de por vida. Pensar en algo que nos diga de manera temprana de que el paciente está en riesgo de hacer disfunción contráctil miocárdica sin hacerla. Ese es el papel de la troponina, de solo la troponina I. Hay esquemas de seguimiento en los que se utiliza la troponina I como un método más sensible a las ayudas ecocardiográficas. La troponina T y el BNP no utilizan, las troponinas I pues en general se utilizaría solo para pacientes de altísimo riesgo como estrategia ayudante que va de la mano del seguimiento ecocardiográfico. ¿Cómo se maneja? Muy sencillo, se suspende la quimioterapia y los dos únicos esquemas terapéuticos que están aprobados para el manejo de la cardiotoxicidad es la administración de los beta bloqueadores y ellos el único que tiene evidencia es el carvedilol y la utilización de los IECAS y los ARA2 y el único de ellos que tiene
evidencia es el candesartán. La dosis máxima que tolera el paciente es la dosis que se le debe dar, y el tiempo que se le debe dar y el seguimiento se adapta a lo que se utiliza en los pacientes con falla cardíaca de origen no tóxico, no tóxico por quimioterapia. ¿Qué otras afecciones pueden tener los pacientes por la quimioterapia? Los procesos isquémicos. Estos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad coronaria que su contraparte cuando están expuestos a alguno de estos agentes de quimioterapia. De ellos a resaltar la capecitabina, el paclitaxel y el bevacizumab, que son medicamentos altamente utilizados en los pacientes con patologías oncológicas hematológicas. En ellos la frecuencia es alta, igual vemos valores que están rondando entre el 1 y el 3%. La hipertensión es una complicación que se presenta en estos pacientes que son sometidos a quimioterapia, principalmente con el bevacizumab. Por ello, en estos pacientes, y con el sunitinib, por ello en estos pacientes hay que tener un estricto control cuando son hipertensos de las metas y un control seguido para hacer una identificación temprana de hipertensión de nuevo. En ello las frecuencias son altísimas, alcanzan a llegar hasta el 43%, pero en promedio estamos hablando de que el 15% de estos pacientes que son expuestos a estos agentes farmacológicos van a tener una hipertensión de nuevo. Los fenómenos bradiarrítmicos están básicamente asociados con la talidomida y el paclitaxel. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado con respecto a la monitorización de la frecuencia cardíaca para hacer un diagnóstico temprano de fenómenos bradicárdicos que generalmente son transitorios y asociados al consumo o a la exposición de estos fármacos de quimioterapia. Y finalmente, la prolongación del QT, aunque son con fármacos poco utilizados o en general no tan utilizados como los que hemos visto en el paciente oncológico, siempre hay que tenerlo en cuenta, tener por lo menos un electrocardiograma de control inicial en donde se le mida el QT y estar monitorizándolos cuando son expuestos a este grupo de fármacos. La bibliografía de este tipo de condiciones es escasa, sin embargo, estas son las 3 lecturas recomendadas que les dejo. Espero que haya sido de su agrado. Sugerencias a el email, o los invito a ingresar a www.ema.sas.co.